prospectivo, ¿no? Ese sería el primer paso que vamos a dar nosotros. Después de ahí nos damos a la tarea de la investigación de la información y el análisis de la misma, ¿no? O sea, ya que sabemos de dónde necesitamos extraer las cosas, o sea, para qué área vamos a trabajar, entonces nos vamos a la tarea de hacer el trabajo de investigación. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para conocer precisamente cómo se encuentra el estado en el que se encuentra nuestro objeto de estudio, ¿no? O sea, es un conocimiento del objeto de estudio sin que nosotros lleguemos a determinar las condiciones, sino simple y sencillamente es la información, el análisis de la información. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a realizar en la siguiente etapa, que es en el diagnóstico. El diagnóstico es el que ya nos dice cuáles son las condiciones en las que se encuentra ese objeto de estudio. O sea, nos va a revelar la problemática, nos va a revelar las necesidades del objeto de estudio. Y entonces ya podemos tener la visión de hacia dónde queremos ir, la visión de futuro, ¿no? Entonces la prognosis simple y sencillamente va a construir, partiendo de la información que se trabajó en el diagnóstico, entonces vamos a construir o tendencias o escenarios alternativos, escenarios probabilísticos de ese objeto de estudio. Hacia dónde tendería o hacia dónde debería de tender ese escenario, ese objeto de estudio, ¿no? Ese escenario del objeto de estudio, para ser más correcto. Y luego nos damos a la tarea ya de determinar la orientación o las directrices, ¿no? Que es la que nos permite orientar y dimensionar las condiciones que deseamos que formen parte de ese objeto de estudio. Estos son los objetivos y las metas, ¿no? Esa orientación la vamos a dar obviamente a través de establecer políticas y metas. Bueno, entonces vámonos con la primera etapa. ¿Sí? La imagen objetivo. Esta imagen objetivo, pues ya habíamos dicho que nos permite delimitar, ¿no? el área de estudio. Esta delimitación de esta área de estudio es en cuanto a su temporalidad, en cuanto a las acciones que vamos a realizar. Y esto es a través de identificar lo siguiente: acciones, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa área de estudio? Como, por ejemplo, pues podemos pensar en desarrollar, transformar, ampliar, mejorar. Hay una planeación específica para que se le llama el plan de mejora, ¿no? Hay otra forma de trabajar la planeación que es a través de la reingeniería de procesos, donde es el cambio, la transformación total del área, ¿no? A partir de innovar, de meter nuevas formas de hacer las cosas. Otra forma también otra acción que nos ayuda a acotar es la delimitación sectorial. La sectorial puede ser, como habíamos dicho, ya sea para, y son ejemplos, o sea, puede haber distintas maneras pues de acomodar esto, pero bueno, una forma es el sector primario, secundario y terciario, ¿no? Lo que es el aspecto agropecuario en el primario, lo que es la industria
la industria para la transformación, o la industria para la mejora, o la industria extractiva. Y el terciario, que vendría a ser servicios, el servicio público, el servicio para para el turismo, el servicio para la obtención de recursos, etcétera, ¿no? Otra forma de verlo, el sector público, privado y social. El público es el gobierno, lo privado son los individuos de la sociedad a través de empresas, organismos. Y lo social, que pueden ser las expresiones de la sociedad a través de grupos organizados, o a través de lo que vemos en las poblaciones, o sea, el conjunto de pobladores de un espacio, o sea, lo social. Esa población se identifica ya sea a través de su identidad geográfica o a través de su función dentro de una organización. Por ejemplo, Vamos México, por ejemplo, ¿no? O organizaciones de la UOCE, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una manera, ¿no? Otra manera de ver los sectoriales es el sector social, en cuanto a la función social de ese sector, lo económico, lo político, lo administrativo, lo ambiental, lo integral. Y decíamos, cuando platicábamos de esto, que cada uno de estos sectores tiene una expresión en el gobierno a través de una dependencia que se encarga precisamente de atender los diversos aspectos de la sociedad, de la economía, de la política. Por ejemplo, decimos en cuanto a gobierno, pues tenemos a gobernación; en cuanto a lo social tenemos a Sedesol; en cuanto a lo económico tenemos a la Secretaría de Economía, tenemos a la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces cada secretaría se encarga de uno de estos sectores, ¿no? Otro apartado puede ser la temática a la que se está refiriendo, que puede ser lo urbano o lo rural, por ejemplo. Estos son excluyentes, ¿no? O sea, cuando se es uno o se es lo otro, pero no se entiende como que está revuelto todo, ¿no? Aunque a lo mejor espacialmente podamos encontrar manifestaciones puntuales de lo rural dentro de lo urbano, ¿no? Pero queda excluido de lo que es rural de lo que es urbano, ¿no? Finalmente hay criterios precisamente para hacer esta delimitación: criterios de población, criterios de ingresos, criterios de servicios, lo metropolitano, lo regional, lo institucional, etcétera, ¿no? El tiempo lo tenemos dado en dos momentos, ¿no? Uno es hacia futuro y otro es hacia el aspecto histórico o antecedentes, ¿no? O sea, cuando yo voy a planear tengo que ver mi planeación si va a ser de largo plazo, a 20, a 10, a 15 años, o sea, qué tan largo va a ser ese plazo. Si hablamos del mediano, pues, qué tan, o sea, qué criterio, porque son acotaciones que uno establece. El gobierno dice: el corto para mí es 1 año porque es el ejercicio fiscal; el mediano son 3 años porque es el lapso medio que dura algunas administraciones, como los municipios, como algunas instituciones, en el caso de nosotros, o sea, el periodo es de 3 años, sin embargo se tiene que circunscribir a lo que vendría a ser el largo, que serían los 6 años, ¿no? Que es lo que dura un gobierno. Pero finalmente son acotaciones. Cuando realmente se habla de largo plazo es cuando estamos hablando de un horizonte de planeación de 15, 20 años.
para que nuestras proyecciones de lo que nosotros queremos resolver no se nos agoten en el corto plazo o en el mediano plazo. Finalmente, una de las funciones de la planeación es que lo que nosotros hagamos tenga una vida útil lo suficientemente larga para que el problema, en la medida que va creciendo, pueda ser atendido y no se agote la solución en un lapso breve, ¿no? Y el otro apartado, que es el horizonte, o sea, hacia atrás, ¿qué tanto nos tenemos que remontar para obtener el comportamiento histórico del objeto de estudio? Por ejemplo, si estamos hablando de administraciones públicas, pues puede ser la información sexenal, los censos, pues, por décadas o por quinquenios, según el tipo de censo que estemos trabajando, o simple y sencillamente, si es una información, por ejemplo, de cuestiones climáticas, bueno, a lo mejor nos vamos a 30, 40 años para atrás para saber cuál ha sido el comportamiento del régimen pluviométrico, cuál ha sido las avenidas máximas de un río, etcétera, ¿no? Todo esto obviamente nos va a servir para nuestra propuesta de infraestructura más adelante. Y un ámbito que podemos entender a este ámbito como internacional, nacional, estatal, municipal o local, que finalmente es un ámbito geográfico, es un ámbito que se da por cuestiones políticas, la delimitación en lo nacional, porque son las fronteras políticas las que establece ese agotamiento, ¿no? Pero hay una situación tanto geográfica como histórica, como de identidad, vamos, que va conformando ese espacio, ¿no? Entonces, aquí simple y sencillamente le llamamos ámbito, ¿no? Y entonces ya estamos en condiciones de, a ver, déjenme ver, porque como se abrieron en desorden, sí, vamos a ver. Con la parte de investigación y análisis. Entonces decíamos que aquí la delimitación es en cuanto a la búsqueda de información, ¿no? O sea, ya tenemos acotado nuestra imagen objetivo y entonces vamos a buscar la información, a procesarla, analizarla, y para ello establecemos una serie de actividades. El enfoque de la investigación, o sea, ¿qué tipo de investigación es la que vamos a realizar? Es el primer aspecto que nos interesa hacer, porque de eso va a depender los métodos y las herramientas con las que trabajemos. Bueno, decíamos que tenemos dos aspectos fundamentales y la combinación de los dos nos da un tercero. Entonces, lo cualitativo, en los aspectos generales de lo cualitativo, es que es su trabajo, vamos a decir, es de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros exploramos el fenómeno viendo en el ambiente en donde se desarrolla el fenómeno. O sea, no nos basamos en los datos estadísticos, no nos basamos en los estudios, o sea, nos vamos al lugar y convivimos y reportamos lo que ahí está sucediendo. De esa generalidad de lo que nosotros recabemos, lo vamos a llevar a un nivel de generalidad. ¿Por qué? Porque la situación que estamos viviendo con la comunidad, en el espacio a donde nos ubiquemos, vamos a extraer precisamente las generalidades. O sea, el trabajo es inductivo.
Ujú. Y por el otro lado nos encontramos lo contrario, ¿no? Que ahí va a ser deductivo, ¿no? Y es totalmente cuantitativo. Ujú. O sea, se mide el fenómeno y se utiliza la estadística y se analiza la relación que hay de causa-efecto. Y por lo mismo, esto estamos hablando de que los universos son muy grandes, o sea, no estamos trabajando directamente con el objeto de estudio, sino que trabajamos con una muestra de ese universo. Tratamos de explicar lo que sucede en ese lugar a partir de explorarlo, describirlo, correlacionarlo y llegar a determinar qué es lo que ahí sucede, ¿no? Bueno, y entonces el mixto, pues obviamente es un refrito de los otros dos, ¿no? Los junta, porque habrá cosas que queramos explicar de manera cualitativa y cosas de manera cuantitativa. Bueno, ya tenemos cómo vamos a focalizar nuestro trabajo de investigación, ahora vamos a organizarlo. Y lo primero que tendríamos que hacer es categorizar nuestra información, o sea, agruparla. Después vamos a ver de dónde vamos a extraer esa información, o sea, qué fuentes son las que nos van a dar los datos que necesitamos. Esta organización debe de tener una estructura sistémica, una estructura que nos permita diferenciar el todo, que la categorización precisamente para eso es, para ver qué elementos y qué subelementos y qué datos específicos y qué unidades de medida, etcétera, todo lo que hay por ahí, de manera holística, de manera que nos lleve del todo a todas las partes que conforman ese gran todo, ¿no? Si estamos hablando de... Bueno, ahorita vemos. Eso sería en cuanto a la estructura sistémica. ¿Qué información es la que necesitamos para alimentar, para procesar, de qué manera se pueden procesar y qué resultados vamos a obtener? A ver, vamos a entrarle a cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de la primera parte, vamos a ponerlo por favor, la categorización. La estamos haciendo por sector, por una delimitación geográfica, por periodos o por temas. Por sector, ya vimos los sectores cómo pueden organizarse, las distintas formas de que pueden organizarse los sectores, ¿no? O por una delimitación geográfica, ya puede ser una región, o puede ser un estado, o puede ser una cañada. Eso ustedes lo definen. O sea, aquí no está que esto va en este punto y así se dice y así se llama, no. O sea, el chiste es que ustedes tengan elementos para organizar su información, su delimitación. Por categorías, por periodos, en cuanto al tiempo con el que vamos a trabajar. Obviamente, si se dan cuenta, de la imagen objetivo nos va acotando lo que aquí vamos a estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que estamos trabajando la información de un municipio. En la imagen objetivo manejamos un nivel municipal, salud, el desarrollo de la cabecera municipal, el desarrollo urbano de la cabecera municipal. Y entonces, ¿cuál agarraríamos de estas categorías? Pues a lo mejor podemos agarrar la de tema. Y dentro de tema tenemos una categoría, una subcategoría, una variable y un indicador, ¿no? A ver, un ejemplo podría ser que el tema fuera
servicios públicos municipales. Dentro de servicios públicos, una categoría puede ser infraestructura, una subcategoría puede ser alcantarillado, agua potable y electricidad. Dentro de las variables de agua potable puede ser dotación y puede ser calidad del agua. Un indicador de esta variable puede ser el nivel de eficiencia para la dotación, y otro indicador puede ser el grado de calidad con el que llega el agua a la toma domiciliaria, ¿no? Entonces vean cómo se va bajando. O sea, aquí nada más es así como que nuestro organizador. Fuentes, ¿de dónde vamos a traer la información? Bueno, la podemos sacar del campo, la podemos sacar de los documentos. Y a nivel de campo, por ejemplo, el censo es una peinada de todo el universo. O sea, el censo no es que yo tengo 1 millón y voy a encuestar a 500,000 para tener una idea, ¿no? O sea, el censo se va contra todo el millón. O sea, por eso los censos se hacen según los censos. O sea, hay unos censos quinquenales y hay otros décadas, de cada 10 años. Encuestas ahí sí cambia, ¿no? O sea, porque, bueno, el censo se alimenta con encuestas, pero la encuesta la podemos encontrar a nivel del censo o a nivel de una particularidad en donde podemos sus características de la encuesta, que puede ser abierta o cerrada, o sea, con preguntas en donde me conteste el encuestado lo que él crea, lo que él opine, lo que él califique, o cerrada en donde yo le doy una batería de respuestas para que él escoja, o puede ser que escoja de 5 respuestas 2 probables, o puede ser que en la cerrada me jerarquice las 5 respuestas que ahí tiene, o sea, cuál sería la que es más frecuente, cuál es la que es menos, etcétera. También puede ser directa, si yo lo estoy haciendo con el encuestado en persona, o puede ser indirecta si la estoy haciendo de manera por internet o telefónica. Y si estamos hablando de este tipo de esta manera, pues, de obtener la información, las preguntas que nosotros podemos hacer es de hechos, de razón, de creencias, de opinión o de valoración. ¿Ok? Cuando hablamos de los hechos es cuando nosotros describimos la situación sin meter nuestros supuestos, nuestras creencias. El hecho es describir, ahorita por ejemplo podemos pensar en que yo me encuentro al compañero en el estacionamiento y el compañero vino caminando, me ayudó a cargar el portafolio, estoy narrando el hecho. Pero si yo digo, no, es que al compañero lo vi de mal humor, lo vi cansado, o sea, es lo que yo creo. O sea, entonces ahí son creencias, ya no son hechos. En el hecho es donde uno tiene que ser más objetivo, ¿no? En las creencias uno puede ser subjetivo, en la opinión igual, pero finalmente todo lo tenemos que registrar. ¿Qué opina usted de su gobernante? ¿Qué opina usted del rediseño de la carrera de Ingeniería Civil? ¿Qué opina usted de X? De valoración, cuando nosotros le damos una calificación a algo que es excelente,
regular o pésimo, ¿no? O de creencias, de razón cuando nosotros damos una explicación del por qué. ¿Por qué creemos esto? O sea, ¿por qué cree usted que está fallando la línea 12 de Biblia? Entonces damos la razón, o sea, ¿por qué? Porque no hicieron bien los estudios, porque hay corrupción, porque etcétera, ¿no? Y damos la razón. También contiene sujetos, ítems y escalas. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el área de estudio? Son las autoridades, es la comunidad, son los vecinos, son los prestadores de servicio. Si estamos hablando de una escuela, son las autoridades, la división que hay de autoridades, o sea, se subdivide a la vez esas autoridades en directivos, subdirectores, jefes de departamento, el personal de apoyo. Entonces hay una parte administrativa, hay una parte académica que son los profesores con sus alumnos, ¿no? Entonces esos son los sujetos a los que tenemos que encuestar, ¿no? Los ítems son las posibles respuestas que pueden dar en lo que nosotros buscamos. Y las escalas es la manera de valorar esas respuestas. Eso nos lleva a que hay tipos de variables nominales, ordinales y de intervalo, ¿no? O sea, con las que nosotros podemos trabajar son con las, bueno, trabajamos con todas, ¿no? Pero, por ejemplo, las ordinales son las que nos están dando un orden. Las nominales son las que le están nombrando a la variable. Y las otras son las que se manejan dentro de un rango. De todas formas, esto lo vamos a ver más a detalle. Bueno, las entrevistas. Para hacer las entrevistas hay 3 maneras de hacerlas. Que de alguna manera una lleva a la otra. Por ejemplo, para hacer una entrevista estructurada se sugiere que primero se trabaje un libre formato, ya que se depura ese libre formato, se crea una semiestructurada y luego llegamos a la estructurada. ¿Qué es esto? O sea, la semiestructurada es cuando yo tengo una serie de preguntas ya establecidas, pero que tengo espacios para ir acomodando posibles nuevas preguntas de acuerdo a cómo se vaya dando la entrevista. Entonces, está lo libre por un lado y está lo estructurado por otro. Ya cuando tengo armada perfectamente esa entrevista semiestructurada, me voy a la estructurada, donde yo ya tengo mi guión y del cual trato de no salirme, siempre procurando estar dentro del objetivo de la entrevista, ¿no? Pero puede suceder que yo de repente estoy caminando por el municipio fulano de tal y voy a entrevistar al presidente municipal y me encuentro a uno de los caciques de ahí de ese municipio. Entonces agarro y como ya traigo la idea de lo que quiero ver con él, pues quiero ver qué opina el otro de él y cómo ve la situación. Entonces me voy con una entrevista de libre formato y la aplico, ¿no? O sea, improvisando mis preguntas, siempre obedeciendo una serie de lineamientos que se aplican a la hora de... Hay libros de cómo llevar a cabo la entrevista, cómo mantener la atención del interlocutor, cómo hacer que no se salga del objetivo, cómo si se da una pregunta de las que acostumbran los políticos de hacerse a los tío lolos, hacer que regresen al redil y que los centremos nuevamente en lo que nosotros queremos obtener. Pues hay toda una serie de técnicas pues para trabajarlo, ¿no? Laboratorio. Bueno, pues en laboratorio hay distintas maneras de trabajarlo en laboratorio. Puede ser una de manera experimental, otra puede ser que trabaje modelos
que pueden ser atendidos a través de software o a través de modelos físicos. Si me voy al laboratorio de hidráulica, pues ahí tengo modelos físicos, ¿no? Si me voy a de estructuras, a lo mejor ahí puedo realizar experimentos de resistencia de materiales. Entonces, de ahí puedo obtener información. Otra manera también es a través de la observación, que puede ser exhaustiva. Cuando yo voy y me meto a una comunidad y me quedo ahí viviendo un mes para observar cuáles son sus costumbres, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus divisiones, cuáles son sus áreas de conflicto, cuáles son sus áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? O que simple y sencillamente tengo acercamientos con la comunidad, o sea, parcial, llego, acerco, veo, recojo, proceso, veo que me hace falta, lo vuelvo a retroalimentar. O que a lo mejor se requiere una combinación de ambas, ¿no? Bueno, entonces vámonos con la información documental. Hay obviamente en esto muchas maneras de clasificar esta información documental, pero bueno, aquí vamos a hablar de 3: electrónica, gráfica y texto. De hecho, la gráfica y el texto pues también las hay dentro de la electrónica, pero viéndolo así como el mapa o el libro, pues ya no son electrónicos, pero la presentación de ellos también puede estar dentro de lo electrónico, ¿no? Entonces, dentro de lo electrónico, pues vamos a tener bases de datos, archivos electrónicos, por ejemplo, los famosos PDFs, o páginas web, o grabaciones de sonido, o videos, imágenes, gráficos, mapas, planos, texto, libros, estudios, informes. Bueno, cuando nos referimos a que todo esto, si se dan cuenta, no quiere decir que vaya a tener un orden y que primero tenga que ir esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. O sea, al lado que yo estoy categorizando, pues a lo mejor tengo que crear mi estructura sistémica, ¿no? En el mapa que se construyó aquí, esto lo pusimos en otro apartado, la identificación de fuentes lo pusimos antes. Entonces, no es necesariamente el orden, el chiste es la presencia de los elementos. Lo que sí, obviamente, hay momentos en los que sí se requiere un orden, o sea, no puedo seleccionar si no he categorizado, ¿no? No puedo elaborar el diagnóstico si no tengo la información. Entonces, hay cosas que sí requieren de un orden. La forma de agruparlo puede cambiar, pero el chiste es que tengan todos los elementos presentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estructura sistémica, les decía, bueno, hay distintas maneras de abordar la visión sistémica de un objeto de estudio. Uno de ellos es el enfoque holístico. Por ejemplo, Ken Wilber habla del enfoque holístico de la evolución. Entonces nos dice que un primer holón es la materia, porque esa, para donde volteemos va a haber materia. Está nuestro sistema planetario, la galaxia, el cosmos, o sea, y todo para donde enfilemos el telescopio, pues va a estar lleno de materia en sus diversas presentaciones, pero es materia, ¿no? Después viene un segundo olón que es la materia con vida, que pues finalmente ahorita nos tenemos que conformar con verlo en nuestro planeta. O sea, no tenemos los recursos para ver más allá en donde puede haber vida, ¿no? Que debe de haber, pues eso es obvio, ¿no? O sea, está tan grandote el espacio y tan chiquito donde nos encontramos, que
por obviedad no vamos a ser los privilegiados con vida, que también nos hemos privilegiado, eso sí, en tratar de destruirla, pero bueno, ese es nuestro privilegio, ¿no? Un tercer olón sería la vida con movimiento. Un cuarto olón sería la vida con movimiento, con conciencia o conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Con reconocerse a sí mismo. Y así se va reduciendo, ¿no? Los elementos que componen a ese gran olón que es materia. Y así podemos ir haciendo el desglose de lo que nosotros estemos estudiando. O sea, si nosotros queremos conocer un banco, bueno, un banco, ¿qué apartados tiene? Tiene una parte de administración y tiene una parte de operación. Dentro de la parte de operación, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos el área de cajas y el área de atención a clientes. Dentro del área de cajas, ¿qué operaciones se llevan a cabo? Pues operaciones de ahorro, de crédito, etcétera, ¿no? Dentro de la parte de administración, pues ¿qué áreas encontramos? La parte de planeación, la parte de pago de nómina, la parte de prestaciones de los empleados, ¿no? Y así vamos subdividiendo. Y ese enfoque holístico ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva precisamente a organizar la información en categorías, en ver de dónde se va a ir alimentando cada una de las categorías, y en seleccionar precisamente esa información. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar la información? Ya el dato en sí, porque tenemos las cajitas en donde vamos a poner la información. Bueno, puede ser por su aplicación, puede ser por su disponibilidad o puede ser por su relevancia. Por su aplicación, yo voy a decir, bueno, ¿en qué la voy a aplicar? O sea, ¿en qué la voy a usar? ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo la voy a calificar? O sea, el parámetro me sirve para tener un rango de decir si es bueno o es malo, por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea, si lo que está sucediendo, vamos, si hablamos de la temperatura, o sea, si yo tengo 36.5 grados, pues es normal, pero ya hay un nivel de anormalidad a partir de que se empieza a rebasar esa temperatura. Entonces, cuando tenemos 37 grados, hay un grado de anormalidad. Cuando tenemos 40 grados, hay un grado de peligrosidad, ¿no? Entonces va subiendo y el parámetro va calificando cómo nos encontramos, ¿no? O sea, el dato es temperatura del cuerpo humano, la unidad son grados centígrados y el parámetro vendría a ser las distintas temperaturas con una calificación, ¿no? La disponibilidad es una de las cosas que no frecuentemente nos atoran en los trabajos, ¿no? Porque sabemos qué necesitamos, pero o no nos las quieren dar en la institución porque es clasificada, o porque la forma de medir ya dejó de usarse y ahora se usa una nueva forma de medirla. Por ejemplo, los trabajos de regionalización del país fueron modificándose a lo largo de varias décadas, y luego sucedió que cada dependencia tenía su regionalización y era un universo. Entonces cada quien tenía la manera de manejar sus datos, hasta que se optó porque hubiera una regionalización del país establecida por programación y presupuesto, y que después se siguió trabajando por las demás dependencias para que quedara acotada la forma en cómo se podía obtener la información de manera regional. Inclusive de manera estatal o municipal, en recursos hidráulicos hubo una temporada hasta principios de los 80s en donde se manejaban distritos de riego y distritos de temporal.
en el sexenio de la Madrid se empieza a manejar los distritos de desarrollo rural que integraban a las áreas de temporal y a las áreas de ¿perdón? De riego. ¿Qué es lo que sucede? Si yo estoy trabajando un dato histórico, pues de repente me cambian la unidad de medida, ¿no? Entonces ya no me sirve. O sea, porque yo estoy estudiando lo de un municipio y en ese municipio había un área temporalera, ¿no? Y ahí me voy. Y de repente se pierde porque ya está revuelta ese municipio con una nueva forma de regionalizar. Y pues la que por obviedad es la de la relevancia, ¿no? O sea, ¿qué tan relevante es esta información para el estudio? O sea, si yo voy a hacer un estudio para hacer un desarrollo de caminos y tengo la información de la población que usa y no usa zapatos, pues no es para que se vayan por las carreteras a calcetín, ¿no? Sino es para otro tipo de servicio, entonces la información no me es relevante. Un error muy frecuente de cuando estamos empezando a hacer trabajos de investigación o de planeación es que queremos toda la información del planeta, ¿no? Y luego ya no sabemos qué hacer con ella. Entonces el chiste es la relevancia, o sea, vámonos por la relevancia para el trabajo. Y empiezo a discriminar, a seleccionar lo que realmente necesito. Bueno, después ya nos vamos a la recopilación de los datos. Ya la tenemos organizadita y pues puedo recopilar los datos de manera censal, según en donde esté, para quien esté haciendo el trabajo, a nivel de muestreo. Una vez que tenga por ejemplo, esto de la prueba piloto es antes de hacer el trabajo, pues obviamente tengo que pensar en una prueba piloto, ¿no? En una prueba que me permita validar mi información, ver la representatividad de esa información, ver la utilidad de esa información, la claridad con la que se está armando el instrumento para obtener la información, la confiabilidad de ese instrumento. O sea, pues son una serie de elementos que entran en la prueba piloto que es previo a empezar a recopilar ya el universo de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de muestreos, pues hay distintas maneras de abordar el muestreo, ¿no? Que puede ser aleatorio, pues para incrementar la confiabilidad de la información, para que mi información no quede sesgada, no quede distorsionada. Entonces trato de que, sin que yo escoja a los que yo voy a muestrear, pueda yo determinar si es cada 3 personas, si es meto números random y se los aplico a una relación de la población para saber a cuáles escojo, y determino que todos los nones son a los que voy a encuestar. De esos nones selecciono el tamaño de mi muestra y la aplico. Bueno, otro es estratificado, ¿no? Esto es que voy a determinar a qué estrato de la población es con la que yo voy a trabajar, ¿no? Si es a población de la tercera edad, si es a la población económicamente activa, si es a la población que está recibiendo educación primaria en este momento, para ver su nivel de escolaridad, determinar qué número de aulas nos está haciendo falta para esa población, etcétera, ¿no? Ya hablamos de la prueba piloto y viene el registro de datos. O sea, registramos nuestros datos. ¿Cómo vamos a registrar esos datos en la recopilación? Pues a través de entrevistas, cuestionarios,
inspección de registros, observación. La podemos hacer a través de información institucional, ya sea en censos, bases de datos, mapas, de la fuente institucional, que en este caso para nosotros es el INEGI. Pero podemos, si estamos hablando de información para una empresa, pues la información la puede tener la Zagarpa, por ejemplo, y es información institucional, ¿no? O sea, ya hizo un estudio, ya tiene un antecedente del área, lo podemos aprovechar. Luego, pues procesamos los datos. O sea, para procesar los datos pues, tenemos herramientas como software. El software estadístico que les platicaba yo, bueno, puede ser cualquier tipo de software estadístico, hay muchos. Uno muy generalizado es el SPSS, o geoestadísticos para procesar imágenes, mapas, o bases de datos, el ArcView, el ArcGIS, por ejemplo, en el geoestadístico. Bases de datos que puede ser desde una simple hojita de Excel como base de datos o hasta ya una base de datos elaborada con un lenguaje especial para bases de datos. Hubo un lenguaje que estuvo muy de moda en una época, el DBase, que nos permitía elaborar bases de datos con un poco más de soporte, ¿no? Pero bueno, finalmente hay muchos, ya hay. El Access es una basecita de datos muy amigable, pero no tiene mucho soporte. O software para hacer análisis conceptual como el Maptor o el Atlas-T, que nos permite el primero ver las relaciones que hay entre los actores, o el segundo que nos permite identificar el uso de determinados conceptos para ver ciertas tendencias. Una manera de trabajarlo pues puede ser métodos de optimización o grupos focales. Grupos focales nos referimos a que lo trabajemos con expertos. Expertos en hidráulica, o expertos en sismos, o expertos en... Bueno, a lo mejor yo no sé de planeación, entonces me busco un experto de planeación, ¿no? O métodos de optimización para maximizar o minimizar funciones. El simplex, el dual, la teoría de la espera, etcétera, ¿no? Y luego, ¿cómo procesamos esta información? O sea, la mejor parte de la información la tenemos que trabajar de manera manual en cuanto a la obtención en el registro y el cálculo de, a lo mejor con mi calculadora, ¿no? Pensando que de hecho tanto el manual como el mecánico pues ya están más en desuso que los electrónicos, ¿no? O sea, ya prácticamente, y sobre todo en el caso de la planeación, que son grandes volúmenes de información los que se manejan, pues está el electrónico, ¿no? Bueno, y llegamos al análisis. Para ello nos podemos apoyar en coeficientes, en indicadores, producto de este análisis nos podemos apoyar en los reportes que se han generado de la información que procesamos, o en las gráficas que se han generado. Pues todo esto nos ayuda a hacer el análisis, o de un vector de direccionamiento del problema, como maneja Carlos Matus. Entonces, con ellos podemos nosotros analizar la información. O sea, un indicador, por ejemplo, me va a decir, no sé, el nivel de confianza
de la información, o me va a decir el nivel de aprovechamiento de algo o el índice de desarrollo de una comunidad. A la hora que yo estoy analizando, puedo hacer una situación comparativa para ver cómo se encuentra lo que yo estoy analizando con respecto a ese índice, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con el que sigue, que es el diagnóstico. Y este me va a dar a mí qué situación es la que priva en esa área de estudio. Y esto lo podemos ver desde dos ángulos: una situación general dentro del área y una situación prioritaria dentro del área, ¿no? Cuando hablamos de la situación general, vamos a tener cómo se encuentra en este momento, cuál ha sido su historicidad, o sea, cuáles son sus antecedentes y cuál es el contexto que envuelve precisamente a nuestra área de estudio. La situación actual la podemos ver desde distintos ángulos, o en alguno de ellos en particular, según estemos nosotros realizando la planeación. Entonces, cualquiera de estos aspectos que ya hemos tocado por ahí a la hora de que estábamos diciendo, bueno, ¿a qué sectores nos vamos a meter? ¿Qué tipo de información vamos a trabajar? Bueno, aquí ya todo eso ya trae carnita, ya trae los datos, ya trae el análisis de cómo se encuentran los aspectos administrativos, ambientales, etcétera, ¿no? Y cómo se encuentra su evolución de los mismos. Cómo han venido cambiando en el tiempo, para después ver cuál es su contexto. Cuando nosotros estamos planeando, una cosa que es bien importante es, si bien lo relevante son los datos de esa área de estudio, de ese territorio, también lo es su entorno o su contexto. Cómo se encuentra el ambiente, el medio ambiente de ese objeto de estudio, qué política es la que rige, qué es la que domina. O sea, vamos a decir, no es lo mismo hacer planeación a través de una política neoliberal restrictiva, a hacer planeación en un régimen de economía mixta, o hacer política en un régimen dictatorial. O sea, cambia pues, democrático o pseudodemocrático, ¿no? Populista o entreguista. O sea, vamos, todo eso hace que cambie. No es lo mismo planear en un contexto dependiente o dominante, ¿no? Cambia la situación. Tenemos que tener presente el contexto del área que nosotros, y obviamente estos van a afectar en más o en menos según el trabajo que yo esté haciendo. Cuáles son las relaciones socioeconómicas, cómo está la periferia, cómo está el clima de la economía en el contexto internacional, cómo están las crisis, cómo están las relaciones sociales entre países, los países emergentes, los países desarrollados, etcétera. Cómo está nuestra relación con la dependencia tecnológica. Entonces se tiene que ver pues allí el contexto, pero esto obviamente ya viene digerido en la parte del análisis. Aquí simple y sencillamente nosotros estamos ubicando en el diagnóstico cómo nos está afectando ese contexto, o cómo nos está influenciando o influyendo ese contexto.
Bueno, cuando nos metemos al apartado de prioridades, entonces vamos a ver cómo determinamos esas prioridades. Primero, cuando hablamos de las potencialidades, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Del aprovechamiento de los recursos, o sea, en qué grado estamos usando lo que hay dentro del objeto de estudio, y de las condiciones que se encuentra el recurso, o sea, qué grado de disponibilidad tiene el recurso. Cuando hablamos del aprovechamiento, ahí es donde nosotros decíamos, bueno, a lo mejor lo estamos subempleando o lo estamos sobreexplotando, o estamos haciendo un aprovechamiento dentro de los límites aceptables, o un aprovechamiento excelente, ¿no? Aquí para que lo vean. Cuando nos metemos a la parte prioritaria, aquí vamos a ver los problemas que hay en el objeto de estudio. Esos problemas los vamos a identificar primero. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Decíamos en la parte de información hay un apartado en donde se ve la causa y el efecto, ¿no? Entonces, pero aquí ya lo estamos viendo de manera jerarquizada, o sea, qué tanto está relacionándose el problema que nosotros estamos teniendo con sus posibles afectaciones y con sus posibles orígenes. Para establecer precisamente esas relaciones necesitamos criterios y parámetros. O sea, necesitamos una manera para poderlo jerarquizar. Y entonces ya después, con todos estos elementos, planteamos el problema. Otra manera también de ver la prioridad del problema es a través de la matriz FODA, en donde ya no es nada más identificar la fortaleza o la debilidad, sino hacer el cruce entre fortalezas y debilidades con respecto a oportunidades y amenazas. En esta relación se construye la matriz y se determina el grado de influencia que tiene una oportunidad, por ejemplo, con respecto a una debilidad o a una fortaleza. Qué tanto una amenaza está afectando a nuestra fortaleza o está creciendo derivado de nuestra debilidad, y derivado de esto se establece cómo fortalecer las fortalezas, ¿no? Cómo y mantener o incrementar las fortalezas, cómo atenuar o erradicar las debilidades, cómo aprovechar las oportunidades y cómo atenuar las amenazas. Y esto entonces ya nos lleva a la situación de la prognosis. Y esto es simple y sencillamente la visión de las condiciones futuras de nuestra área de estudio. La prognosis lo que nos va a permitir es un dimensionamiento de alternativas partiendo de ciertas condiciones. O sea, nosotros establecemos ciertos criterios para que, si se continúa como estamos, si se modifica, si se agrega, si se quita, entonces cómo va a afectarse en el escenario, ¿no? Entonces las alternativas que se nos presentan es cómo
va a evolucionar el problema, cómo van a evolucionar las necesidades, qué escenarios factibles o previsibles tenemos, o cómo podemos construir nosotros escenarios, o sea, los escenarios prospectivos, partiendo del conocimiento que tenemos. Obviamente no vamos a inventar castillos en el aire, o sea, vamos no son escenarios utópicos. De hecho, una de las condiciones de la planeación es que sea realizable, que sea alcanzable. Y vamos a tener también pues un rango de esos posibles escenarios, de todos ellos, en donde haya una visión optimista y una visión pesimista para en determinado momento determinar hacia dónde es lo más probable que podamos ir y qué es lo peor que nos puede llegar a pasar en determinado momento, ¿no? O qué costo tendría el hecho de que no lleguemos bajo un escenario pesimista. Vamos, como se dan cuenta, la perspectiva o la visión de futuro nos da todo un engranaje que reduce mucho la incertidumbre precisamente de ese futuro, ¿no? Esta perspectiva nos apoyamos en herramientas, en métodos y en técnicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a repetir aquí parte de las herramientas que ya se vieron en el procesamiento de los datos, pero aquí ya es con fines de trabajar los futuribles, ¿no? Entonces, lo estadístico, lo geoestadístico, las hojas de cálculo o el software para manejo de matemáticas nos va a permitir precisamente hacer ese modelaje del futuro. Aquí va a ser un modelaje matemático que nos va a permitir a nosotros construir la visión de hacia dónde puede ir el objeto de estudio. ¿En qué métodos y qué técnicas nos podemos apoyar? Bueno, pues uno es el análisis estadístico, que va desde el simple estudio de la media, la varianza, que va a ver la correlación, que va a ver la evolución de una situación a otra para determinar qué tasa de crecimiento tuvo, o el análisis de probabilidad. O sea, después de tener varios escenarios, ver cuál tiene un mayor nivel de probabilidad. El Delphi, que son simple y sencillamente obtener la opinión para determinar las posibilidades o los problemas que puede enfrentar la construcción de ese escenario, ¿no? El propio escenario, la propia técnica de construcción de escenarios, la extrapolación, o sea, la relación entre dos variables y la probabilidad de que se presente una intermedia, o la extrapolación hacia futuro, en donde se puede ver derivado de cómo se encuentran las variables, cómo se visualiza la siguiente, ¿no? Modelos, el modelaje para llevar un plano real a un plano abstracto, en donde se modele esa realidad para ver el comportamiento de las variables representativas del objeto de estudio, o mínimos cuadrados, que simple y sencillamente es una proyección tendencial
del objeto de estudio en este momento hacia su futuro, hacia cómo ha venido evolucionando en el tiempo, y entonces determinar una imagen futura, ¿no?, de ese objeto de estudio. Simulación, o sea, cuando nosotros, a través de crear todas las condiciones para hacer una representación de algo, y a la hora que lo operamos, simulamos esas posibles condiciones, que se reduzca uno, que se incremente otro, y vemos cómo impactaría en la construcción del escenario. Tasas de crecimiento, donde simplemente tenemos, se basa de alguna manera en la correlación, en la extrapolación. Tenemos 2 tiempos, o tenemos 10 tiempos, etcétera, lo que ustedes quieran, pero decimos, bueno, si en este tiempo tuvo estas características, en este siguiente tiempo tuvo esto, entonces la tasa que se presentó entre estas dos es de tanto. O sea, vamos a decir, entre 1970 y 1980 se registró una tasa del 3.5% de la población, de crecimiento de la población. Entonces, si nosotros pensamos que esa misma tasa sigue, entonces si en ese momento éramos 12 millones, la probabilidad de que a final de los 90 seamos ya 19 millones, ¿no? Tasa de crecimiento. El ábaco de Régnier es una técnica para conciliar los posibles escenarios probabilísticos a través de un grupo de expertos, ¿no? Y nos vamos al final. Creo que no es esta, no es esta. Será esta, si no me equivoco. Y ya vamos a decir, aquí es lo que ustedes reclamaban todo el tiempo, la solución, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para atenuar las necesidades o para mejorar las condiciones del objeto de estudio? Entonces, apoyado en los resultados de la prognosis, propone lo que se requiere para el área de estudio. Y esto es a través de identificar precisamente, o de dimensionar, porque de alguna manera lo que hacemos es, de la problemática que por ahí tenemos en nuestro diagnóstico, y de cómo esta problemática creció en el tiempo, o de cómo estas necesidades se dieron en un momento dado y cómo pueden ir creciendo en el tiempo. Entonces las dimensionamos a través de las metas, ¿no? Y con esta fase se concluye el proceso de planeación para dar pauta al proceso de programación presupuesto. Bueno, entonces la directriz nos marca un rumbo a seguir. Este rumbo a seguir va a estar enmarcado por 2 elementos: las acciones que vamos a realizar y el marco en donde se van a mover estas estrategias, que son las políticas. Las estrategias, entonces, como dijimos, son acciones. Y estas acciones se pueden dar más bien son en su conjunto, son para lograr los objetivos. La finalidad que tienen es para lograr los objetivos propuestos, y se formulan a partir de un contexto. O sea, se plantean a partir de algo que las está organizando, regulando. Hay un contexto normativo, hay un contexto político, hay un contexto que las va a delimitar para que se puedan lograr. Estas estrategias van a estar a partir de los resultados que tenemos en el diagnóstico y en el pronóstico. Y
son las que van a ayudar a que se logren los objetivos. O sea, son acciones que van a impulsar al objetivo. Mi objetivo es elevar el nivel de vida de las comunidades rurales de 3.000 a 5.000 habitantes. Comunidades rurales. ¿Qué estrategia? Bueno, a lo mejor mi estrategia es un programa de desarrollo rural que permita organizar el reconocimiento de esas necesidades, priorizarlas y llevarle los recursos, la asignación de recursos para que puedan ser atendidas. Esa es mi estrategia, ¿no? ¿Dentro de qué política? Bueno, pues dentro de una política presupuestal en donde se dé la asignación de ese recurso para cumplir con ese objetivo, ¿no? Que vamos, hay un sinnúmero de estrategias. Aquí estamos poniendo algunas. O sea, hay estrategias que se pueden apoyar en el liderazgo. Puede ser el liderazgo de un partido, puede ser el liderazgo de un individuo dentro de una comunidad, puede ser el liderazgo de una organización, o sea, que nos va a ayudar a establecer, por ejemplo, dentro del mismo esquema de programación, presupuestación, hay programas líderes. O sea, hay programas en cada administración que se caracterizan por ser el niño, el bebé, vamos a decir, de ese sexenio. Y tenemos ejemplos de esto. O sea, en el sexenio de Echeverría teníamos el programa de inversiones públicas para el desarrollo rural. En el sexenio de López Portillo teníamos el sistema alimentario mexicano y teníamos Coplamar. En el sexenio de la Madrid, pues nada más hizo el ridículo, pero se caracterizó por su establecimiento de la regulación de la planeación a nivel nacional, con su Sistema Nacional de Planeación Democrática, con sus planes nacionales de desarrollo y con sus programas sectoriales y sus programas estatales y los municipales. O sea, hizo todo el tinglado precisamente para que se diera la planeación ya de manera formal en el país. Y seguimos, ¿no?, con Salinas, con su solidaridad, luego su Progresa, luego Oportunidades, y ahora que ya le están cambiando de nombre, ¿no? ¿Se llama qué? Cruzada por el hambre. Próspera. O Prospera. Y vamos, son programas líderes dentro de porque a eso les van a inyectar recursos. Son estrategias finalmente de diferenciación, de especialización y de crecimiento. O sea, estrategias en donde decimos, bueno, vamos a diferenciar lo que es por estratos, ¿no? Por estratos económicos, población en extrema pobreza, población pobre, para establecer estrategias que nos permitan igualar, por ejemplo, ¿no? O de especialización, cuando nos vamos a apartados muy específicos en donde se dé la atención, por ejemplo, en lo económico, en la vía impositiva, en la vía vamos a decir, en el fomento para la descentralización o la desconcentración. Esa estrategia, por ejemplo, la manejó López Portillo muy incipientemente. De la Madrid la volvió a retomar, pero derivado de los sismos le permitió hacer una gran desconcentración del aparato administrativo, por ejemplo del INEGI, que lo manda a Aguascalientes. Entonces va a haber
una gran variedad de posibles estrategias. Estas estrategias están dentro de las estrategias que van a estar acotadas, van a estar apoyadas o van a estar sustentadas, creo que sería la mejor palabra, en políticas. Que estas políticas van a ser las que nos permitan a nosotros orientar y regular la toma de decisiones. Hay la política, por ejemplo, la política hacendaria, que nos va a ayudar a través de una política de incentivos a la industria contaminante, a que se salga de una zona urbana y que se reubique en una zona industrial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, una estrategia es crear corredores. Entonces, esa política me está permitiendo generar esa estrategia para que los industriales tengan las condiciones para mover su industria de un lugar a otro. Hay estrategias de calidad, de competitividad, de incentivos, de regulación, de valores. Por ejemplo, la que les acabo de mencionar es una política, de incentivos. Una política de incentivos apoyada con una política de regulación, o sea, de manejo de determinadas tasas, o sea, si tú no te vas, o sea, te las subo, si tú te vas, te las bajo, te doy un periodo de gracia, apoyado en la estrategia de crearles un espacio para que puedan habilitar ahí sus instalaciones. Entonces, vean cómo se va combinando, ¿no? Ahora, la orientación ya específica nos la da las metas. La forma global de entender a la meta es el objetivo, o sea, el objetivo es lo que yo busco de manera general y la meta es lo que yo busco de manera específica. Mientras que el objetivo es la parte cualitativa de lo que yo quiero en mi objeto de estudio, la meta es la parte concreta, la parte cuantitativa para poder solventar las condiciones que prevalecen en el área de estudio, que prevalecen en el objeto de estudio. Entonces, tenemos metas focalizadas a atender las necesidades y problemas que se dieron en el diagnóstico. O sea, vamos, ahí no hay marco, ¿no? O sea, ¿para qué hicimos todo lo que se hizo? Pues precisamente para atender esto, ¿no? Con una visión de futuro, con una visión que no sea cortoplacista, con una visión actualizada, pero orientada a que resuelvan no los problemas de ahorita, sino los problemas de las generaciones que siguen adelante, ¿no? Los vamos a medir las metas en beneficiarios y beneficios. Los beneficiarios son familias, habitantes, alumnos, padres de familia, mujeres, o los programas que hay de las mujeres que están trabajando. Es un nuevo programa que, bueno, le cambiaron el nombre, ¿no? Pero es el beneficiario, ¿no? Finalmente. Emprendedoras. Y el beneficio, pues, es el que nos da la infraestructura que estamos incluyendo o el servicio podría ser también. Lo podemos medir en kilómetros, en empleos, en metros por segundo, metros cuadrados, hectáreas, etc. Bueno, esto la meta es
cuantitativa. Y a partir de la meta, esto es lo crucial, es que nosotros vamos a identificar la necesidad del proyecto y formularlo. Ese es el punto de partida para que se generen los proyectos. El objetivo, igual que la meta, es atender las necesidades y problemas identificados en el diagnóstico y en la prognosis, y están orientados por aspectos cualitativos. O sea, vienen con un verbo congruente con el verbo de la imagen objetivo, pero aquí serían las acciones que nos permiten lograr ese gran objetivo. O sea, ese sería el objetivo general y aquí serían ya los objetivos específicos. Y esta orientación se puede dar en áreas estratégicas. Esto de áreas estratégicas se agrega porque normalmente en cada Plan Nacional de Desarrollo se identifica una serie de áreas estratégicas. Por ejemplo, desarrollo humano sustentable, economía competitiva, Estado de Derecho y seguridad, sustentabilidad ambiental. Ahorita, por ejemplo, pues no estamos cumpliendo con la situación de economía competitiva, hemos caído 6 lugares en lo que lleva esta administración. Entonces, en el plano internacional. Bueno, con esto espero ya haber cerrado la página y que les quede reforzado en algo lo que ustedes han venido trabajando y han venido desarrollando con relación a los elementos que están presentes dentro del proceso de planeación. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, pues calle para siempre. No. Sí queda un poquito más claro lo que habíamos visto del proceso de planeación, o nos agregamos más.